características anatomopatológicas o histopatológicas en un infarto reciente como en un infarto tardío de miocardio o antiguo de miocardio. Todas las patologías relacionadas pues, con las enfermedades cardiovasculares. Entonces, cuando nosotros vemos un trombo arterial, no es más que otra cosa que la acumulación de los elementos formes que encontramos en la sangre aunado pues a fibrina, ¿no? Y esto se va a generar, así como se puede generar en las arterias, nosotros podemos encontrarlo también de presencia en las venas, ¿no? En esta oportunidad vamos a hacer referencia a los trombos que se forman en las arterias, ¿no? Cuando nosotros vemos la lesión de las células endoteliales, ¿no? Es uno de los principales mecanismos que van a condicionar pues, la presencia de un trombo. Pero antes aquí tenemos pues para recordar las características o las partes que vamos a encontrar nosotros en un vaso, ¿no? Un vaso arterial, tanto como un vaso venoso. Vamos a ver que comparten las mismas partes, pero con cierta diferencia en cuanto al espesor, ¿no? Tenemos una íntima, ¿no? Tenemos una media y tenemos una adventicia. Esas son las partes que nosotros encontramos. Para la generación de un trombo, que es la patología que vamos a ver ahora, necesitamos algunas características que terminan condicionando la formación de ellas. ¿Qué es lo que me va a formar un trombo? Tres características bastante importantes, ¿no? La primera característica es que para la formación de un trombo, y la más importante y la de presentación más frecuente para formar un trombo, es que se lesione mi revestimiento endotelial. Cuando yo tengo una lesión del endotelio o tengo una disfunción del endotelio, inmediatamente cuando se lesiona mi endotelio, lo que van a venir a tratar de remediar esta lesión son las plaquetas. Las plaquetas, recordemos que cuando se produce la lesión, pues se libera factor tisular, se expone el factor de von Willebrand, ¿no? Y sabemos que este factor de von Willebrand se va a unir a unas glucoproteínas y estas se van a unir a las plaquetas y así se van a ir uniendo entre ellas, ¿no? Y una vez que llegan las plaquetas, se van a adherir sobre la superficie de la lesión endotelial. Haz de cuenta que vamos a tratar de remediar una lesión, ¿no? Y estas plaquetas se van a distribuir sobre esta lesión a manera de como si formáramos una pared de ladrillo en donde cada plaqueta formaría un ladrillo y van a necesitar fibrina. La fibrina que se va a adherir a cada plaqueta y le va a servir como un cemento, ¿no? Que utilizamos en una pared de ladrillo para ir formando, para ir iniciando la formación del trombo. Entonces, una vez que se comienza a formar este trombo, es importantísimo, uno, la lesión endotelial y lógicamente, pues que los factores de coagulación de la vía intrínseca y la vía extrínseca estén funcionando de manera adecuada y correcta para la generación de fibrina, ¿no? Entonces se comienza a formar estas, se adhieren y en ese mecanismo de formar este trombo se van a adherir a esta fibrina y a estas plaquetas en los elementos formes que contiene nuestra sangre. Glóbulos rojos, así como también los glóbulos blancos. Y así se genera un trombo. Estos trombos, ¿no? Acá también vemos las características, miren, de los vasos sanguíneos, ¿no? Su íntima, su media, una arteria y una vena, ¿no? Con los mismos componentes cada uno de ellos. Aquí vemos, miren, un trombo, más que un trombo parece como un coágulo, ¿no? Pero estos trombos se adhieren a la pared del vaso sanguíneo, porque generalmente, pues, estos son como un mecanismo de cubierta de la zona de lesión endotelial. Ahí se van a adherir y se van a comenzar a formar. Ahora bien, no es el único mecanismo por la lesión endotelial. No es el único mecanismo que me va a favorecer la formación de un trombo.
también tenemos alteraciones en el flujo sanguíneo, algunas turbulencias sanguíneas, éxtasis sanguíneas, ¿no? Me van a favorecer la formación de trombos, ¿no? Estas turbulencias que se forman en el interior de un vaso sanguíneo y que nosotros la podemos encontrar sobre todo donde los vasos sanguíneos se ramifican, ¿no? Ahí podemos observar algunas turbulencias. Estas turbulencias, ¿qué van a generar? Pueden generar éxtasis, ¿eh? ¿Dónde van a generar éxtasis? Es como un río, ¿no? Un río, si ustedes ven la caída de un río y que ahí cae el agua y por ciertas zonas donde encuentran alguna pendiente hacen como unos remolinos como una éxtasis, ¿no? Ya no corre el agua, sino que ahí están arremolinadas. Cuando estos vasos arteriales se ramifican y se dividen en dos, tienen esa característica también de hacer esas zonas. Y cuando hacen esas zonas de éxtasis, se pierde el flujo laminar, tanto en la turbulencia como en esas zonas de éxtasis. Y al perderse el flujo laminar, ¿no? Que consiste en que los elementos formes viajan centralmente en el vaso sanguíneo, ¿no? Y alrededor está el plasma, ya los elementos formes entran en contacto con el revestimiento endotelial y pueden originar disfunción endotelial. Y mediante este mecanismo desencadenan lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Si hay una lesión o disfunción endotelial, vienen las plaquetas, se adhieren, la fibrina se va sumando y todos los elementos formes y se forma un trombo. Entonces, estos también contribuyen a formar un trombo. Pero ¿qué otra cosa puede contribuir a la formación de un trombo? Aquí vamos a tener clásicamente algunos trastornos de la coagulación, ¿no? De la hipercoagulabilidad, pueden favorecer también a la formación de un trombo, ¿no? Las tres características más importantes para la formación de un trombo, pero siempre a la cabeza y la más importante es la lesión endotelial. Una vez que se forma mi trombo, ¿no? Ahí está mi trombo, generalmente no me va a causar alteraciones en el espesor de la pared. Se adhiere, ocupa un espacio en el lumen. Estos trombos pueden, aquí está, miren, un trombo venoso, ¿no? Estos trombos se forman, están adheridos a la pared, ¿no? Y estos trombos eh, pueden evolucionar, ¿no? Uno, que se pueden lisar espontáneamente y desaparecen, pues. Otro, que estos trombos se pueden eh, propagarse. ¿Qué significa? Que pueden crecer. Tanto los trombos venosos como los trombos arteriales se propagan. ¿Ah? En este caso, bueno, esta es una vena, ¿no? Se propagan. Tanto el trombo venoso como el trombo arterial crecen en dirección hacia el corazón. ¿Qué significa? Que los trombos venosos son anterógrados, ¿no? Crecen hacia adelante al corazón, y los trombos arteriales son retrógrados y se dirigen al corazón, ambos. Pero cuando estos trombos van creciendo, ¿no? Se van propagando, lógicamente van aunando fibrina, van aunando plaquetas, van aunando glóbulos rojos, van aunando leucocitos. Y cuando se van adheriendo, dejan unas zonas claras, ¿no? Unas líneas claras en las cuales la histología las ha reconocido como las famosas líneas de Sand. Esas líneas de Sand hacen evidencia que el trombo se está propagando y permiten también al patólogo forense, al patólogo forense, determinar si un coágulo se formó en vida o se formó post-mortem. De post-mortem básicamente no se forman trombos, se forman coágulos, que muchas veces pueden también entrar en el diagnóstico diferencial. Pero esos coágulos que se forman post-mortem no tienen estas famosas líneas de sangre. Es una característica. Si encuentro una línea de sangre en un trombo de una necropsia, definitivamente ese se formó mucho antes. Entonces, dentro de las características histopatológicas para establecer el diagnóstico de un trombo, en primer lugar, tengo que están adheridos a la pared. Siempre están adheridos a la pared, porque si no están adheridos, ya están en la otra fase, ¿no? Que los trombos
no solamente se pueden propagar o se pueden disolver, también se pueden desprender y ya forman un émbolo, ¿no? Y si ya no están unidos, ya no sería un trombo, sería un tromboémbolo, ¿no? Pero sería un émbolo. Y la otra es que estos pueden organizarse, ¿no? Los trombos se organizan, por supuesto, ¿no? Se organizan y van a producir en esta organización una recanalización del trombo. Pero bueno, estamos con nuestro trombo. ¿Cómo lo reconocemos? ¿Cuáles son las características histopatológicas que están adheridas a la pared? ¿No? Este es un vaso venoso. Y que están compuestos por plaquetas, por fibrinas, por glóbulos rojos, por eritrocitos y tienen la famosa línea de Zahn y que ocupan un espacio en el lumen. En este caso, pues se ocupa más o menos el 95%, 90-95% luz. Y tiene la misma característica. Este es un vaso venoso también, adherido siempre a la pared. No me origina compromisos de la pared vascular, ¿no? Entonces, ¿cómo lo reconozco? Adherido a la pared, los elementos formes, las plaquetas, el fibrina, ¿no? Y podemos encontrar sus famosas líneas de Zahn, ¿no? En estas líneas de Zahn son transparentes porque solo contienen plaquetas y fibrinas. No encontramos generalmente ahí componentes de glóbulos rojos, ¿no? Que le da esa característica y hacen evidente que el trombo se está propagando. Acá también los tenemos, siempre adheridas a la pared, ¿no? Estos, trombos, ¿no? Las mismas características, ¿no? Aquí está, adherido siempre a la pared. Y aquí observamos, pues, ¿no? La fibrina, los eritrocitos, los elementos formes de la sangre que van a contribuir a la formación de este trombo. Y mi pared de mi vaso sanguíneo no tiene ninguna afectación, como si la hay en otras patologías que vamos a ver, creo, ahorita las placas de ateroma, ¿no? Aquí tenemos, miren, un trombo en pulmón, ¿no? O sea, yo miro este trombo y me pueden preguntar en qué órgano está producida la afectación, ¿no? Veo la zona periférica, están los alvéolos, ¿no? Es un trombo pulmonar. Y aquí lo tenemos, ¿no? Adherido a la pared. Si yo voy a mayor aumento, voy a ver todas las características a las que hemos hecho referencia, ¿no? Difícil. Ahí están las características histopatológicas. Corresponde a la sección de una arteria de mediano calibre. La pared arterial muestra un engrosamiento irregular con fibrosis subendotelial. Generalmente lo que nosotros no se produce una afectación de la pared. El lumen está parcialmente obliterado por elementos sanguíneos, ¿no? Claro, por supuesto, adherencia a la misma, hacia la íntima, siempre están adheridos, ya hemos manifestado. En ella se observan espacios claros correspondientes a recanalización. Observamos los espacios claros y recanalización cuando el trombo se ha organizado, ¿no? Cuando se organiza se genera pues una proliferación de células endoteliales que van a formar un lumen en su interior y que nos va a permitir que la sangre siga fluyendo, lógicamente que ya no va a tener pues el mismo calibre que tenía el vaso arterial, pero le va a permitir el paso sanguíneo y aquí sí va a necesitar muchas veces, si este vaso tiene un flujo sanguíneo considerable, la ayuda de los colaterales, ¿no? Para mantener la oxigenación y los nutrientes hacia los elementos celulares que van a perfundir, ¿no? Y lógicamente aquí cuando ya mi trombo se organiza, yo puedo encontrar pues la presencia de los fibroblastos que me van a producir un tejido fibroso en el interior pues de este trombo organizado, ¿no? Pero estaríamos hablando de un trombo organizado, no estaríamos hablando de un trombo que se ha formado ahí. En cuanto a la otra patología, que esta es la ateromatosis arterial, esta es una patología de depósito. ¿Cómo se va a formar? Y lo vamos a ver en un vaso sanguíneo, ¿no? La aorta, lo vamos a ver, ¿no? ¿Cómo se forman esta patología, ¿no? Es una de las patologías de presentación frecuente e importante, porque no solamente va a generar pues morbilidad, sino puede llegar a generar mortalidad. Claro que sí.
Y lo que voy a encontrar yo aquí son depósitos de lipoproteínas de baja densidad, ¿no? El colesterol se va a almacenar en la íntima del vaso sanguíneo, ¿no? Este, a ver, vamos a ver, acá está, miren, esta es la imagen, pues, de un vaso sanguíneo con su placa de ateroma, ¿no? Y aquí está. Cuando yo tengo, a ver, no, no puedo. Cuando yo tengo ¿está? Cuando yo tengo un vaso sanguíneo, vamos a imaginar que este es mi vaso sanguíneo, ¿no? Vamos a imaginarnos, aquí está. Esta es la pared de mi vaso sanguíneo. Y yo tengo concentración de lipoproteínas, ¿no? Generalmente los LDL. Aquí no puedo cambiar de color. Bueno. Cuando yo tengo aquí, por ejemplo, mi vaso sanguíneo, esta es mi pared, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar, yo tengo mis lipoproteínas de baja densidad en mi vaso sanguíneo. Estas van a ingresar a la íntima de mi vaso sanguíneo. Aquí se meten las lipoproteínas de baja densidad e ingresan acompañadas de algunos monocitos, ¿no? Los monocitos que se van a transformar pues, en macrófagos. Estas lipoproteínas de baja densidad, ¿qué van a hacer? ¿No? Se van a acumular ahí. Y no es normal que yo tenga pues una lipoproteína de baja densidad, ¿no? Parte de colesterol metido en la pared de mi vaso sanguíneo. Estos monocitos van a venir, ingresan también, se van a transformar en macrófagos y cuando se transforman en macrófagos van a comenzar a fagocitar estas lipoproteínas de baja densidad, ¿no? Se lo fagocitan. Y cuando se lo fagocitan, ¿no? Van a producir estos macrófagos, van a producir citocinas, que van a condicionar la llegada de una respuesta de tipo inflamatoria, ¿no? Y se van a acumular, pues, la, las células inflamatorias, los macrófagos al fagocitarse, las lipoproteínas de baja densidad se van a convertir en macrófagos espumosos, se va a generar factores de crecimiento que van a condicionar una proliferación de las fibras musculares lisas, ¿no? Y van a proliferar estas fibras musculares lisas formando como un puente en la parte superior, ¿no? Y una vez que se forma toda esta zona, ¿no? Que es mi placa de ateroma, ¿no? Que es mi centro necrótico de mi placa de ateroma, aquí está se va formando, ¿no? Estas lipoproteínas de baja densidad van a precipitar y van a formar los famosos cristales de colesterol aquí en esta zona. Y se van a acompañar de macrófagos, se van a acompañar de linfocitos, ¿no? Y estos, ¿qué van a condicionar? Que con el paso del tiempo yo tengo metido un cuerpo extraño aquí a este nivel, se genera una respuesta inflamatoria, ¿no? Y que esta respuesta inflamatoria va a condicionar que con el paso del tiempo, este puente constituido por fibras musculares lisas, ¿no? Se va a reemplazar con tejido fibroso. Voy a condicionar la aparición de nuevos vasos sanguíneos, sobre todo en estos extremos de mi centro necrótico, ¿no? Voy a condicionar la presencia de vasos sanguíneos que va a generar, pues, la llegada de respuesta inflamatoria. Y voy a encontrar, voy a encontrar elementos inflamatorios de tipo mixto, ¿no? Aquí, en esta zona. Llegan, pues, la respuesta inflamatoria y esa respuesta inflamatoria crónica, posteriormente, este tejido, este puente que yo observo acá, se va a reemplazar con tejido fibroso. O sea, todo eso se va a reemplazar con tejido fibroso. Y la respuesta inflamatoria de tipo que tengo acá, de tipo crónica, va a condicionar que tenga yo acá también tejido fibroso. Voy a ver con bastante facilidad
una vez que evoluciona, aquí está en estadios iniciales todavía, haces de fibras de colágeno. Que como esto es una respuesta crónica, con el paso del tiempo voy a encontrar la presencia de zonas de calcificación. Se van calcificando, ¿no? Y esta calcificación que yo voy a encontrar acá, ¿no?, me va a generar pues que la pared de mi vaso sanguíneo se haga rígida, se haga dura. Y nosotros encontramos cuando hacemos, cuando recibimos, por ejemplo, eh, miembros inferiores, ¿no?, por gangrenas, a condición de los famosos pie diabéticos, unas punciones supracondilias, evaluamos los vasos sanguíneos y nosotros encontramos zonas de calcificación, ¿no?, a ese nivel de los vasos sanguíneos y estos vasos sanguíneos, cuando nosotros cortamos con el bisturí, haz de cuenta que estuviéramos cortando cartílago y algunas veces como si estuviéramos cortando huesos. Las placas de ateroma se forman focalmente, no es que se vayan a formar en toda la periferia de mi vaso sanguíneo, pero como estas son patologías de tipo crónica, se forma una a este lado, ¿no? Puede formarse más allá o más atrás, otra más allá, otra por acá. Lo que pasa y lo que va a pasar que con el paso del tiempo, cuando yo evalúo mi vaso sanguíneo, diera la impresión de que toda la pared, todo el perímetro de mi vaso sanguíneo estuviera rígido, estuviera denso, ¿no? Estas placas de ateroma se pueden desprender, por supuesto que se pueden desprender, y pueden viajar y son las causas de presentación bastante frecuente que terminan condicionando la obstrucción de un vaso sanguíneo coronario o a nivel eh, cerebral y me pueden terminar llevando pues a un infarto de miocardio o me pueden terminar condicionando un desorden cerebrovascular. Entonces, en ese sentido, es que sí, estas placas de ateroma pueden terminar condicionando mi muerte. También me pueden generar pues un aumento de la presión arterial, ¿no? Porque mi vaso sanguíneo, miren, aquí está, este es mi vaso sanguíneo con el centro necrótico de mi placa de ateroma, este puente que inicialmente era una proliferación de fibras musculares lisas, ¿no?, se fibrosa, ¿no?, y se forma una capa fibrosa bastante fina, ¿no? Se observa aquí el centro necrótico, voy a ver los cristales de colesterol a este medio, voy a encontrar respuesta inflamatoria de tipo mixta, ¿no?, si yo ingreso a este nivel y voy a encontrar la presencia de vasitos, neovascularización a este nivel. Y miren cómo se va formando aquí la calcificación en la pared de mi vaso sanguíneo. ¿Está? Esta es una placa de ateroma. Y condicionado pues por la ingesta de una alimentación inadecuada. Los excesos de colesterol, los excesos de ingesta de alimentos con alto contenido graso, ¿no?, van a generar esto. Y generalmente con los años, ¿no?, a la edad de ustedes, ¿no?, pueden comer casi de todo y generalmente no les da molestias, ¿no?, pero se van formando estos y con los años, a lo largo de muchos años, no es que se vaya a generar pues con un pollo a la brasa, ni con una hamburguesa que se va, no, esto es a lo largo del. Y aquí está, miren, esta es mi placa de ateroma, mi centro necrótico, mis cristales de colesterol. Recuerden que los componentes, estos cristales de colesterol, pues igual como nosotros sometemos a nuestra lámina alcohol de diferentes concentraciones, se pierde, pues, ¿no? Se observan así como estas imágenes en negativo a la tinción de hematoxilina y eosina, ¿no?, cristales de colesterol. Miren, ya es un tejido fibroso, ¿no? Ahí ya no observamos pues células, fibras musculares lisas, la zona de calcificación, ¿no? Podemos encontrar por aquí los vasitos sanguíneos y vamos a mayor aumento y que definitivamente están afectando pues el lumen de mi vaso. Acá también, acá está el centro necrótico, miren, este es mi centro necrótico, este es el puente. Acá encontramos, aquí ya comienza la calcificación de mi vaso sanguíneo, ¿no? Aquí también tengo otra, miren, acá se está calcificando esta zona, ¿no? Y aquí se está produciendo pues el depósito
de las lipoproteínas de baja densidad, ¿no? Depósitos de colesterol básicamente son lipoproteínas de baja densidad, los macrófagos lo fagocitan, focos de calcificación, ¿no? La media parcialmente comprometida por tejido fibroso, ¿no? La íntima se encuentra engrosada a expensa del tejido conjuntivo fibroso, que inicialmente es una proliferación de fibras musculares lisas. Pero una vez que se genera pues mi placa de ateroma, me puede condicionar pues la siguiente patología que vamos a ver acá, y ya hemos hecho referencia. Esta placa de ateroma se puede desprender, o también acá vamos a ver, o también esta placa de ateroma me va a condicionar la lesión endotelial, ¿no? Estas células endoteliales se pueden lesionar y pueden aunarme una formación de un trombo. No es extraño que yo encuentre pues una placa de ateroma con un trombo al lado, ¿no? No es extraño. Entonces, ese desprendimiento de mi placa de ateroma o el trombo que lo puede acompañar, y generalmente mi placa de ateroma se desprende, viaja, ¿no? Como un émbolo, y me puede obstruir pues mi vaso coronario. Y una vez que me obstruye mi vaso coronario, ¿qué me va a condicionar? Me va a afectar la perfusión sanguínea. Y cuando me afecta la perfusión sanguínea, no hay aporte de oxígeno, no hay aporte de nutrientes a mi fibra muscular cardíaca. ¿Qué va a pasar con mi fibra muscular cardíaca? La fibra muscular cardíaca es bastante sensible a la disminución del aporte de oxígeno, así como también de los nutrientes, ¿no? Inmediatamente que nosotros dejamos de administrar oxígeno y nutrientes a mi fibra muscular cardíaca, lo primero que va a verse afectada es la contractibilidad de este vaso. Pero esta fibra muscular cardíaca puede morir, por supuesto que puede morir. Y cuando muere a consecuencia de una obstrucción de un vaso coronario, a eso se le llama pues necrosis, la célula se necrosa. Pero para que esa fibra muscular cardíaca se termine necrosando, ¿no? Yo voy a tener que someter por cierto tiempo a esta fibra muscular cardíaca en ausencia de oxígeno y de nutrientes, ¿no? Por ahí dicen algunos media hora, otros dicen una hora, ¿no? Lo cierto es que si yo le dejo de administrar oxígeno y nutrientes a una fibra muscular cardíaca, esta en 40 minutos, aproximadamente, entre 20 a 40 minutos, esta va a dejar de, va a entrar en una lesión celular de tipo irreversible y va a morir. Y por ahí alguien puede decir, doctor, pero yo tuve a mi tío que le dio un infarto, tuvo un dolor tipo opresivo, o sea, tenía toda la manifestación y no se murió, ¿no? Y sigue vivo. Muchas veces estas células a veces no entran en lesión celular irreversible porque tienen perfusión colateral, ¿no? Pueden tener perfusión colateral, o lo otro es que es un infarto de miocardio de una pequeña extensión. Mi vaso coronario solamente tiene una pequeña extensión. Entonces, yo tengo mi parte de de mi fibra muscular cardíaca, pero es pequeñita. Se infartaron, pues, se murieron y se necrosan, ¿ya? Una vez que estas células entran en una lesión celular de tipo irreversible, ¿no? Cuando entra en una lesión celular, acá tenemos, miren a la microscopía, la necrosis con coagulación, con necrosis de coagulación y hemorragia, ahorita las vamos a ver. En la macroscopía yo veo estas zonas de infarto, ¿no? Una vez que yo agarro y mi célula, mi fibra muscular cardíaca ingresa en una lesión celular de tipo irreversible, entra en necrosis. Mi fibra muscular cardíaca se va a morir, ¿no? No hay forma. Es por eso que teóricamente, pues en 40 minutos, si yo hago un infarto en mi casa, bastante difícil, pues que en 40 minutos yo esté en un establecimiento de salud que tenga una capacidad resolutiva para desobstruir mi vaso sanguíneo, lisar mi trombo, desobstruir de mi placa de ateroma, bastante difícil, ¿no? Que yo llegue. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo más probable que un paciente que tenga pues un infarto
cardíaco masivo, ¿no?, de una gran extensión, terminan perdiendo la vida. La única forma de que yo pueda sobrevivir teóricamente a un infarto cardíaco es que sea de una pequeña área, ¿no? Claro, o que se desobstruya espontáneamente mi vaso sanguíneo, ¿no? Y que no lleguen a entrar esas fibras musculares, cardíacas, en una lesión celular de tipo irreversible, porque una vez que ingresa en esta lesión celular de tipo irreversible, no hay forma, ¿no? Ya entra en necrosis. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo primero que va a pasar es que en esta fibra muscular cardíaca se produce una desnaturalización de las proteínas. ¿Ah? Se desnaturalizan las proteínas citoplasmáticas, ingresa pues en una lesión celular por cariolisis y cariorexis, produciéndome una pérdida de los ácidos nucleicos, ¿no? Claro, y tenemos los ácidos nucleicos, y que estos ácidos nucleicos son los encargados más importantes en producir la captación de la hematoxilina cuando nosotros preparamos nuestra lámina, ¿no? Y es por eso que estos ácidos nucleicos captan la hematoxilina, o sea, yo lo veo pues el núcleo basófilo, ¿no? Y el citoplasma lo veo eosinófilo. Entonces, cuando estas fibras musculares cardíacas entran en una lesión irreversible y pierdo yo los ácidos nucleicos porque entran en cariolisis y cariorexis, ¿qué es lo que va a pasar? En una tinción, en una coloración de hematoxilina y eosina, ya no va a haber una captación de la hematoxilina, ¿no? Entonces, la eosina se va a captar con mucha intensidad. Es por eso que yo, cuando estoy en un infarto de miocardio y lo observo en un preparado histopatológico y está considerado esta como una de las características histopatológicas para establecer el diagnóstico, voy a observar una hipereosinofilias en mis fibras musculares cardíacas. O sea, yo lo voy a ver más rojito, más rosadito, intenso. Eso se le llama hipereosinofilia, ¿no? Por esas características de la desnaturalización de las proteínas citoplasmáticas y la pérdida de los ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, ya tenemos hipereosinofilia, pero ya mencionamos otra, que se produce una cariolisis, ¿no?, y cariorexis en el núcleo. O sea, mi núcleo, en mi fibra muscular cardíaca, yo no lo voy a ver, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Todas estas fibras musculares cardíacas que están hipereosinofílicas, mire acá, acá veo núcleo, no veo, acá veo, no veo, acá veo, no veo. Ausencia de los núcleos. Lo voy a encontrar, una ausencia de los núcleos, ¿no? Ahí está. ¿Qué más voy a encontrar yo? Lógicamente, cuando empieza esta necrosis, yo voy a ver cierto edema, un leve edema, y este leve edema se ve como unas zonas claras, transparentes entre fibras musculares cardíacas y fibras musculares cardíacas. ¿Ya? ¿Qué más voy a ver? ¿No? Si la primera respuesta frente a la disminución de oxígeno y nutrientes es la pérdida de la contractilidad, ¿no? Y estas fibras no se contraen. Porque si eso la pérdida de la contractilidad es la primera manifestación, incluso en una isquemia, ¿no? En una, ¿cómo se llama esta? En una angina, ¿no? Yo voy a tener, ya se pierde la contractibilidad, y eso que muchas veces no llega a ingresar a una lesión celular irreversible, no llega a necrosis. Como estas fibras musculares cardíacas ya no se contraen y las fibras musculares cardíacas adyacentes que no están lesionadas se siguen contrayendo, yo en la zona periférica de mis células necróticas voy a encontrar que estas fibras musculares cardíacas tienen una forma en espiral, en una forma ondeada, ¿no? Y eso yo lo observo en la zona periférica de mi necrosis, ¿no? Así como se observa esta, ¿no?, que hacen como cierta ondita acá, ¿no? En otras muestras se puede observar mucho mejor ello. Se observa esa característica, ¿no? Entonces, como una vez que mi célula muscular cardíaca entra en una lesión celular irreversible, se muere, pues, ¿no? Eso, en otras palabras, es decir que mi célula se va a morir, ¿no? Aquí están, miren, ve, hipereosinofilia, toda esta zona que está acá hay una hipereosinofilia. Se van a lesionar, se van a morir, desaparecen los núcleos, tengo cierta área de edema, va a aparecer
miren, ve, aquí está apareciendo. En zona intersticial, que es otra de las características histopatológicas que me permite establecer este diagnóstico. Y aproximadamente entre el día 1 y el día 3 es donde más neutrófilos intersticiales yo encuentro, ¿no? Y aquí los tenemos, ¿no? ¿Quién va a tener duda, pues, ¿no? Que esas fibras musculares cardíacas tienen hipereosinofilia, que tienen abundantes neutrófilos, ¿no? No hay forma, no hay forma. Abundantes, ahí están, a nivel intersticial, ¿no? ¿Puedo encontrar extravasación de algunos eritrocitos? Sí, yo puedo encontrar eritrocitos aquí, sueltos también, a nivel intersticial. Entonces, de esta manera, yo reconozco, pues, que estoy, ahora, lógico, pues, ¿no? Si yo le quiero sumar características histopatológicas, ¿podré encontrar en estas fibras musculares, pues, los discos intercalares? No, pues. ¿Podré encontrar las estriaciones? No, ya se van perdiendo. Las estriaciones, los discos intercalares, se van perdiendo esas características y ya hasta el núcleo van desapareciendo. Entonces encuentro yo esas características para poder establecer mi diagnóstico, pues, de infarto reciente de miocardio. No cabe duda, ¿no? De zonas hipereosinofílicas. Por aquí todavía observamos nosotros la presencia de algunos núcleos, ¿no? Están en ese proceso, pero están en el proceso de desaparición. Van a terminar desapareciendo porque toda esta zona es una zona de necrosis, ¿no? Y aquí están los neutrófilos abundantes, ¿no? Abundantes, ahí los tenemos. Aquí están las características histopatológicas, ¿no? Pero una vez que yo tengo mi infarto de miocardio, ya entro en una lesión celular irreversible, tengo mi infarto, tengo una zona de fibras musculares cardíacas que han muerto, han muerto. Cuando la zona es pequeña y yo logro sobrevivir a este infarto, y este infarto sigue porque esas fibras musculares cardíacas se van a fragmentar, se va a formar una necrosis, ¿no? Y una vez que se producen los detritus celulares ahí, son fagocitados por los polimorfonucleares, por los macrófagos, ¿no? Y aproximadamente entre la semana 10 en promedio, se va a formar un tejido de granulación. Va a haber una aparición de vasos sanguíneos, vienen los macrófagos, comienzan a fagocitar estos, están presentes, van disminuyendo ya la presencia de los disminuyendo la presencia de los polimorfonucleares, los macrófagos comienzan a fagocitarlos y comienzan a aparecer los fibroblastos para generar tejido fibroso. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en un infarto tardío de miocardio. O sea, posteriormente a la evolución de este tejido de granulación, ¿no? Estamos en promedio entre los días 10 y 14, comienza a aparecer el tejido de granulación y comienza a desaparecer, ¿no? Todas estas zonas de detritus celulares, porque una vez que ya se produce la necrosis se fragmentan todos los elementos celulares y los fibroblastos comienzan a producir haces de fibras de colágeno. Y aproximadamente entre la semana 2 y la semana 8, hasta la semana 8 se forma este proceso y posteriormente a la semana 8 yo voy a encontrar un reemplazo en la zona de necrosis, ¿no? En la zona de necrosis se va a reemplazar todos estos cardiomiocitos que algún día existieron ahí por un tejido fibroso. Y eso es la característica de mi infarto tardío de miocardio. O sea, en toda esta, miren, este es mi músculo cardíaco de mi corazón, ¿no? Se murieron en esta zona donde está el tejido fibroso, se murieron, se necrosaron, mejor dicho, murieron los cardiomiocitos, hicieron todo su proceso y después de la semana 8, después de 2 meses, yo tengo este tejido fibroso aquí, que va a permanecer por vida, ¿no?
¿Qué es esto? Haces de fibras de colágeno, puedo encontrar fibroblastos entremezclados entre ellos, voy a encontrar vasos sanguíneos, ¿no? Porque aquí hay una neovascularización. Esa neovascularización que se generó en el tejido de granulación, permanecieron los vasos sanguíneos, algunos, ¿no? Y están presentes ahí. Y así va a perdurar. Lógico que este músculo cardíaco, este tejido fibroso ya no se contrae, ¿no? El paciente va a manifestar cierto grado de insuficiencia cardíaca dependiendo de la zona de extensión, pero ha sobrevivido a su infarto, está vivo, ¿no? Entonces significa, para que yo vea esto, significa que este paciente, ¿no?, ha sobrevivido a ese infarto, si no, yo no podría ver ello, ¿no? Lo máximo que hubiese podido encontrar en ese corazón, pues las características del infarto reciente, ¿no? Pero aquí está, y estas son las características, ¿no? Ahora, se le puede aunar que en la zona periférica de estas zonas de cicatrización yo encuentre los cardiomiocitos hipertróficos, se hacen más grandes, ¿no? Porque la contracción, y ellos tratan de jalar ese tejido fibroso, en esta zona periférica es posible y se describe en la literatura encontrar pues fibras cardíacas hipertróficas, ¿no? O sea, ligeramente más grandes, ¿no? Esta podría revelarme, ¿no? Se ve más grande si yo la comparo con estas que están adyacentes a ella. Y vamos a ver, aquí tenemos a mayor aumento, miren, ve, aquí a mayor aumento yo puedo precisar los haces de fibras de colágeno. Aquí están, miren, ve, esto que están así como en espirales, ¿no? Son el tejido colágeno. Estas células fusiformes, de núcleos alargados, ¿no? Estos son los fibroblastos que han generado todo ello. Aquí tenemos un vasito sanguíneo, acá tengo otro, y estos son los cardiomiocitos. Estos son los cardiomiocitos que sobrevivieron pues en general no han sido afectados, ¿no? Recibieron perfusión adecuada y estos no, pues, ¿no? Ahí están. Y miren estos cardiomiocitos. Si yo comparo este cardiomiocito o este de aquí con los que están acá, se ven más grandes. Y la literatura sí hace de referencia que hay una hipertrofia en estos cardiomiocitos periféricos a la zona de infarto. Y ahí está. Aquí encontramos los núcleos. Aquí están los núcleos, ¿no? Esta zona no afectada, o sea, la zona periférica. Bueno, jóvenes, esa es la práctica para el día de hoy. Solo vamos a avanzar con una de ellas, ¿no? Porque si vamos avanzando así, y así mismo la siguiente semana, si seguimos en este ritmo, ya deberíamos terminar, pues, las 10 prácticas correspondientes a la, a esta segunda unidad. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ayer, no he subido, creo, las presentaciones que hemos hecho ayer, que hicimos dos, ¿no? Ahorita lo subiré con esta tercera.